27 de agosto de 2012. Zapopan, Jalisco, la Secretaría de Marina acaba de capturar al hombre más peligroso de México. No fue silencioso. Fue con helicópteros Black Hawk, operativo federal, y 28 narcobloqueos que se encendieron al mismo tiempo en toda la zona metropolitana de Guadalajara, porque el cártel ya sabía. Y cuando el cártel sabe que agarraron a su jefe, hermano, no se queda callado. Medios locales lo confirmaron. Fuentes federales lo validaron, el Mencho estaba detenido. Y entonces pasó algo que casi nadie entiende todavía. 2 horas después, lo soltaron. No se escapó, no hubo tiroteo, no hubo fuga cinematográfica. Alguien hizo una llamada, alguien con poder suficiente para hablarle al gobierno federal de frente y decirle, suéltenlo, no es conveniente. Y lo soltaron. La Policía Federal salió a negar que alguna vez lo habían tenido, la Marina guardó silencio. Y el Mencho regresó a las sombras para construir durante 14 años más el cártel más violento que México haya producido. La pregunta no es cómo escapó. La pregunta es quién lo salvó y por qué ese nombre nunca llegó a un juzgado. Esto es La Caja Negra México. Y hoy abrimos el expediente de Nemesio Oseguera Cervantes, el hombre al que el sistema mexicano fabricó, protegió y no pudo eliminar hasta hoy. Para entender lo que pasó ese 27 de agosto, hay que regresar muy atrás. Mucho más atrás de lo que crees. No al año que fundó el CJNG, no al año que perdió a Nacho Coronel. Hay que ir a un pueblo que casi nadie conoce, en una región de Michoacán, donde el aguacate vale más que una vida. Y donde un chamaco de 14 años ya entendía perfectamente cómo funciona el poder real en México. Culotitlán, municipio de Aguililla, Michoacán, 17 de julio de 1966. Ahí nació Nemesio Oseguera Cervantes, 6º grado de primaria terminado, familia sin recursos, una región donde desde los 70s el narco era el único empleador que pagaba bien y a tiempo. A los 14 años ya vigilaba plantíos, no como decisión de vida, sino como la única opción disponible en ese municipio, en ese año, con esa familia. Eso es lo primero que hay que entender del Mencho. No nació villano de película, nació en el lugar exacto donde México le ofreció exactamente 2 caminos, emigrar o trabajar para el narco, y eligió los 2. A mediados de los 80, Nemesio llega a San Francisco, California. Tiene poco más de 20 años. Busca lo mismo que millones de mexicanos, trabajo, dinero, una vida distinta. Lo que encuentra es otra cosa. En Redwood City y en San Francisco ya operan redes de distribución conectadas con lo que después será el cártel del milenio. Y Nemesio, con sus contactos de Michoacán, encaja perfectamente. 14 de mayo de 1986, primer arresto en San Francisco, robo a propiedad y portación de arma. La DEA ya tiene su nombre en un expediente, ya saben que se involucró en producción y tráfico de metanfetamina. Pero aquí viene algo clave para entender todo lo que sigue. Ese mismo año, 1986, Nemesio conoce a Abigail González Valencia, el Cachetes, hermano de Rosalinda González Valencia. Se hacen socios, y 4 años después Nemesio se casa con Rosalinda. Eso no fue amor romántico, hermano. Eso fue la fusión corporativa más inteligente del narco mexicano en los años 90. Porque con ese matrimonio, Nemesio Oseguera Cervantes dejó de ser un operador de nivel medio para convertirse en familia directa del cártel Milenio, y sus cuñados, los González Valencia, se convirtieron en el brazo financiero del futuro CJNG, lavando dinero en Europa, Asia y América, en lo que después se conocería como el Clan de los Queenies. Y si te inscribiste al canal, este es buen momento para pedirte que le des like al video. Ayúdame a que el algoritmo lleve esta historia a más gente que necesita entenderla. Septiembre de 1992, Sacramento, California. Nemesio tiene 25 años, ya lleva varios arrestos encima, ya fue deportado una vez y volvió a cruzar, y esta vez la DEA lo tiene bien ubicado. El operativo es en un bar de San Francisco. La transacción son 140 gramos de heroína a cambio de $9,500. Su hermano Abraham, el Don Rodo, lleva el producto, y Nemesio actúa como vigía. Y aquí hay un detalle que te dice todo sobre cómo funciona la cabeza de este hombre.
En el momento del intercambio, Nemesio nota que los billetes que les dan están perfectamente apilados, demasiado perfectos, demasiado ordenados, y le dice a Abraham: estos son policías. Tenía razón, era una compra controlada, operativo encubierto de la DEA. Los detienen a los dos. Abraham se lleva 10 años. Nemesio, por ser vigía y no ejecutor directo, negocia. Se declara culpable, acepta los cargos, y la fiscalía le da 5 años, de los cuales cumple 3 en libertad condicional. 1995. Deportación a México, a los 30 años. Aquí cualquier persona diría que se acabó, expediente federal en EU, deportado, sin documentos, sin red de apoyo en México. Pero Nemesio hace algo que en retrospectiva es un movimiento de ajedrez maestro. Entra a la policía. No al narco directamente, a la policía. Policía Municipal de Cabo Corrientes, Jalisco, después de Tomatlán, 2 municipios pequeños, costeros, con rutas de tráfico que conectan Michoacán con el Pacífico. Piénsalo un segundo. Un convicto federal deportado de Estados Unidos, sin que nadie en el sistema mexicano verificara sus antecedentes, consigue uniforme, credencial y acceso a información de inteligencia policial. Así funciona México, hermano. Desde adentro, aprende cómo operan los operativos, qué información se comparte entre dependencias, dónde están los puntos ciegos, quién recibe sobornos y quién no. Está construyendo el mapa que después va a necesitar para que nadie lo atrape. Después de un tiempo deja la policía, ya aprendió lo que necesitaba. Se incorpora como sicario del Cártel Milenio, su jefe directo. Armando Valencia Cornelio, el Maradona, líder de los Valencia, la familia que controlaba Jalisco desde los 90s. 12 de agosto de 2003. El Maradona es arrestado. Primer golpe al clan Valencia. Pero Nemesio ya tiene otro jefe. Ignacio Coronel Villarreal. Nacho Coronel, el operador del cártel de Sinaloa en Guadalajara. El hombre que controlaba Jalisco para el Chapo Guzmán. Bajo Nacho Coronel, el Mencho hace todo: traslados de droga, finanzas, ejecuciones selectivas. Es el hombre de confianza para Jalisco y Colima, y en ese proceso va construyendo su propia red, sus propios contactos, su propia estructura paralela. En 2009 cae Óscar Orlando Nava Valencia, el Lobo, máximo líder del Cártel Milenio. En mayo de 2010 cae su hermano Juan Carlos, el Tigre. El Cártel Milenio empieza a desmoronarse. Y en julio de 2010 pasa lo que lo cambia todo. El ejército mexicano ubica a Nacho Coronel en una casa de Zapopan y lo mata en un tiroteo. En 48 horas, el Mencho queda sin sus 2 estructuras de protección, sin el Cártel Milenio, sin Nacho Coronel. Lo que hace a continuación define quién es realmente. No huye, no se rinde, no busca un patrón nuevo. Convoca a sus gentes más cercanas, un grupo que internamente se llama Los Torcidos, y les dice: ya no trabajamos para nadie. Ahora nosotros somos el cártel. Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Jalisco es nuestro, y vamos por el resto. Párate tantito, si hasta aquí ya entendiste cómo nació el CJNG desde cero, lo que viene es porque nadie lo detuvo a tiempo, y la respuesta tiene nombres y apellidos. Aquí es donde la historia se pone incómoda, porque el CJNG no creció solo. El CJNG creció porque el sistema lo dejó crecer, y en algunos momentos el sistema lo ayudó activamente. Piensa en esto. Entre 2010 y 2012, México está en plena guerra contra el narco de Felipe Calderón. El Chapo está en la mira. El Mayo Zambada también. Los Zetas están siendo golpeados. El gobierno federal presumía capturas cada semana. ¿Y el CJNG? Creciendo sin freno en Jalisco. ¿Por qué? Hay varias respuestas y ninguna es inocente. Primera, el CJNG, en sus primeros años, se vendió como el cártel que venía a limpiar Jalisco de los Zetas. Se autonombraron los Mata Zetas. Colgaron mantas en Veracruz diciendo que eran ciudadanos hartos de la extorsión. Eso les ganó simpatía popular y espacio político. Segunda, según el informe que El Universal publicó en 2015 y fue validado por fuentes del gobierno federal, el CJNG recibía apoyo directo de la Policía Estatal de Jalisco para operar, mientras la Resistencia, la facción rival, era respaldada por autoridades municipales. No es un rumor.
Es un informe de inteligencia validado por el propio gobierno federal. Las investigaciones apuntaron hacia una relación entre el CJNG y mandos estatales de seguridad, no hacia individuos aislados, sino hacia una estructura de protección institucional. Tercera contradicción. La DEA tenía el expediente completo de Nemesio desde California. Sabían quién era, sus alias, su red familiar. ¿Por qué no presionaron al gobierno mexicano para priorizarlo antes de 2015? La respuesta incómoda es que en esos años para EU era más útil golpear al cártel de Sinaloa que al CJNG, que apenas emergía. Y mientras todos volteaban a otro lado, el Mencho construía. Llegamos al 26 de agosto de 2012, un sábado. La Policía Federal lanza un operativo en Tonaya, Jalisco, 5 helicópteros Black Hawk, un Mi-17. El objetivo es el Mencho. Ese día mueren 6 personas, pero el Mencho no aparece entre ellas. Al día siguiente, 27 de agosto, elementos de la Marina lo ubican en Zapopan y lo detienen. La noticia se filtra. Medios locales y nacionales lo reportan. Fuentes federales confirman la captura a varios periodistas. Y en Guadalajara empiezan los narcobloqueos, 28 en la zona metropolitana, más 6 en Colima, vehículos incendiados, carreteras cortadas. El CJNG demostrando que sabe exactamente qué está pasando. Y entonces el gobierno hace algo que no tiene explicación lógica. La Policía Federal sale a negar que alguna vez lo tuvieron. ¿Cómo niegas algo que tus propias fuentes ya confirmaron a la prensa? Niegas cuando tienes algo que ocultar. 3 días después, la Secretaría de Seguridad de Jalisco emite un comunicado. Nemesio Ceguera Cervantes no fue detenido. Pero los narcobloqueos ya habían pasado. Y los narcobloqueos no ocurren si no pasó nada. Ayúdame con un like para que YouTube lleve esta historia a más gente que necesita entenderla. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque el capítulo 2 va a ser todavía más brutal. Entonces, hermano, llegamos a la pregunta que este video prometió desde el segundo cero. ¿Por qué lo soltaron realmente? No fue solo porque Nájera convenció a González Márquez. No fue solo para proteger a funcionarios corruptos. Hay una capa más profunda que casi nadie ha conectado públicamente. En agosto de 2012, México estaba en año electoral. Calderón estaba en los últimos meses de su sexenio. El PAN necesitaba sostener Jalisco, uno de sus estados emblema, para no quedar completamente destruido en la percepción pública antes del cierre del sexenio. Detener al Mencho implicaba un proceso judicial. Un proceso judicial implicaba declaraciones. Declaraciones implicaban revelar qué autoridades estatales habían recibido dinero del CJNG. Y si eso salía en pleno proceso electoral, el PAN en Jalisco se hundía. El costo político de procesarlo era demasiado alto. La respuesta es esa. Lo soltaron para proteger al partido. Así que tomaron la decisión más corta de vista de la historia reciente del narco mexicano. Protegieron el sexenio y soltaron al hombre que después construyó el cártel más poderoso del hemisferio occidental. ¿Qué pasó con cada actor de esta historia? Emilio González Márquez terminó su gubernatura en 2013, nunca fue procesado. Niega cualquier relación con el caso hasta hoy. Luis Carlos Nájera siguió como fiscal de Jalisco hasta 2015. Renunció sin ser procesado. Felipe Calderón terminó su sexenio en diciembre de 2012. Aristóteles Sandoval, el gobernador que mantuvo a Nájera en su cargo, fue asesinado en 2020. Y el Mencho construyó el cártel más poderoso del hemisferio occidental, hasta que el 22 de febrero de 2026, el ejército mexicano lo encontró en Tapalpa, Jalisco, a 130 kilómetros de donde lo liberaron. Lo hirieron en el operativo y murió en el traslado aéreo a la Ciudad de México. La recompensa que EU ofrecía por él, $15 millones. Eso fue lo que valió, al final, el hombre que el sistema mexicano construyó, protegió y no pudo controlar. Y por supuesto los medios tuvieron su papel en todo esto. En agosto de 2012, cuando pasó la detención y la liberación, varios medios de Guadalajara recibieron la información de fuentes federales y la publicaron. La captura fue noticia por unas horas. Después, cuando la Policía Federal negó todo, la mayoría bajó la nota o la matizó tanto que quedó irreconocible. ¿Por qué? Para 2012, el CJNG
ya había establecido un sistema de control mediático en Jalisco, que combinaba sobornos a dueños de medios y amenazas directas a periodistas. La autocensura no era opcional, era condición de supervivencia. La periodista Silvia Otero del Universal fue quien documentó la historia de la liberación, pero lo hizo 3 años después, en 2015, cuando ya había suficiente distancia y fuentes del gobierno federal dispuestas a hablar porque tampoco querían seguir cargando ese secreto. A nivel nacional, los medios grandes estaban ocupados cubriendo la transición presidencial, Calderón saliendo, Peña Nieto entrando. El Mencho y Jalisco podían esperar. Así opera la impunidad en México, hermano. No siempre con balas, a veces con silencio. Ya detente un segundo y conectemos todo lo que vimos hoy. 66. Nace en Culotitlán, Michoacán. El Estado abandonó esa región hace décadas. Primera condición para fabricar un capo: abandono estructural. 1986 a 1992. California. 3 arrestos. El matrimonio estratégico con los Valencia. Construye su red mientras el sistema lo ve y no actúa. Segunda condición: impunidad transfronteriza. En 1995, deportado a México, entra a la policía municipal sin que nadie verifique sus antecedentes federales. Aprende el sistema desde adentro. Tercera condición: instituciones permeables. 2003 a 2010. Asciende bajo el cártel Milenio y Nacho Coronel, Jalisco y Colima como plaza. Cuarta condición: estructuras criminales que el Estado tolera porque cree que las puede controlar. 2010. Muere Nacho Coronel, el Mencho funda el ZTNG, vacío de poder que el Estado no puede llenar. Quinta condición: 2012. La Marina lo detiene. El sistema político lo libera para proteger un partido en año electoral. Sexta condición, la más importante: protección política directa. No es la historia de un villano genial que venció al sistema. Es la historia de cómo el sistema mexicano fabrica sus propios monstruos, los protege cuando conviene y después se sorprende cuando no puede controlarlos. El Mencho murió hoy, pero el ZTNG opera en 40 países y el sistema que lo fabricó sigue exactamente igual. ¿Ves el patrón? Comparte este video con alguien que todavía crea que el narco y el Estado son enemigos naturales, porque lo que vimos hoy muestra que la relación es mucho más complicada que eso. Y suscríbete si no lo has hecho, porque el capítulo 2 de esta serie va a ser aún más brutal. Lo que viene es cómo un cártel regional, con base en Jalisco, se convirtió en organización con presencia en 40 países. Cómo en 2015 derribaron un helicóptero del ejército con un RPG, primera vez en la historia del narco mexicano que un cártel hace eso. Y cómo en 2020 mandaron 400 balas contra el secretario de Seguridad de México en plena CDMX, un martes por la mañana en Lomas de Chapultepec. Y cómo el Menchito, el hijo de Nemesio, nacido en San Francisco en 1990, terminó en 2025 sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos con una multa de $6,000 millones. Pero hay algo que en ese juicio salió y que casi nadie cubrió en México. Un testigo declaró bajo juramento que el ZTNG había entregado millones de dólares a campañas electorales estatales. Nombres, fechas, montos. Eso viene en el siguiente capítulo. Esto es La Caja Negra México, donde abrimos los expedientes que el poder prefiere que no existan. Nos vemos en el Cap 2.